¡Marxista leninista! ¡Contra la burguesía! ¡Y el imperialista! ¡MPD! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Para calle, para calle! Ni con lucha, ni con piedra, ni con bala. ¡Ni con cuarto, ni con bala! ¡Esta lucha no se para! ¡Ni con cuarto, ni con bala! ¡Esta lucha no se para! ¡Ni con cuarto, ni con bala! ¡Esta lucha no se para! ¡Ni con cuarto, ni con bala! ¡Esta lucha no se para! ¡Ni con cuarto, ni con bala! ¡Esta lucha no se para! ¡Ni con cuarto, ni con bala! Murió. No, yo quería quitarle eso. Hijo de Guido. Óyelo, se siente. Se siente. Se siente. Se siente. Moreno está presente, se siente, se siente. Moreno está presente, se siente, se siente. Moreno está presente. Siga derecho, siga derecho. Tú allá tienes un cabillito. Para acá, viejo, ahí. Camina, derecho, derecho. ¡Firme como el acero! Caramba, mal. Es el hombre del país. Allá, mal, está bonito. Míralo para acá, bien. Vamos a entrar. Está bonita la ficha. Ahí mismo. Ahí está bonita la ficha. Hable ahí. Claro que se separó el cuadro. Señores. Ahí, de frente a nosotros. Ahí, frente. Frente a la tumba de Juan Carlos Edison. Sí, así mismo. Claro, fuimos a Carlos Edison está aquí al frente suyo. Digo, ante esta concurrencia de tantos compañeros del distrito y del interior del país, con un esfuerzo ante los 57 años del movimiento popular dominicano. Quiero ustedes que después que llegó el MPD, estoy avanzando, hubo la muerte de ese gran muchacho Juan Carlos Edison, muerto por los pacoreros. Quiero decirle también que hay dos cosas que ustedes no la saben, que el movimiento popular dominicano cambió de bandera en la época que antecede a lo que voy a decir. ¿Sabían ustedes
que cuando llegó el MPD aquí en el año 1960, estaba Trujillo vivo. Y todavía la gente del PRD estaban en el exilio para venir Ángel Miolán, Castillo y bueno, esos tres vinieron. Ángel Miolán, Castillo y el otro hombre, no me acuerdo. Bueno, lo que quiero decirle a ustedes que el MPD llegó en una época, óiganse bien, en que en el país había una confusión y no había un buen avance político. Fue el MPD producto de una decisión con el PCD, que realmente ellos estaban con el problema de la guerrilla y el partido planteaba que había que venir al país a enfrentarlo internamente. Ese fue un proceso muy rico. De ahí viene la primera división que se da el MPD con el PCD en Cuba. Andrés Ramos Peguero y Máximo López Molina. Su elenco entero, Pablo Antonio Martínez, Julio César Martínez, Máximo López Molina, Andrés Ramos Peguero, Francisco Eleuterio Ramos Peguero, José Moscoso, Víctor Satelli, traidor. Vinieron también Esperanza Fon y Tiberio Castellano, que no hemos hablado más de Tiberio, que era un periodista. La cuestión que es el MPD se formó con esos hombres, ya ustedes saben. Andrés vino con el grado de capitán. Era su comandante Efigenia Meljeira. Y al sustituir a un señor llamado apellido Rodríguez, ¿cómo se llama? Que se llama Rodríguez. Al matarlo allá en la guerra citadina, en Guantánamo, cuando se fueron de aquí, ese grupo de hombres, pues Andrés ocupó, Iván Rodríguez, no el de aquí, ocupó la primacía en el movimiento citadino. En uno de sus escritos del señor Efigenio Meljeira dice: el dominico, bajo de estatura, con un coraje, lo comparó a nivel del Che. Aquí no le hemos dado ese laurel a Andrés, pero yo creo que sí lo tiene. Capitán en la Revolución Cubana. En el movimiento, decía Efigenio Meljeira, que cada vez que Andrés salía a la calle, traía una prenda. Y por eso se ganó ser capitán en la capital de Cuba. Y el hermano el Chinito, que era el más chiquito, Francisco Eleuterio Ramos Peguero, y el otro es Francisco Elizardo Ramos Peguero. Esos son los tres que estaban combinados conmigo cuando fueron para allá. Yo tenía contacto directo antes del MPD. El problema importante que quiero decirle a ustedes, para que ustedes vean historia: el MPD se planteó en la 22 Alto de la calle, le decían José Trujillo Valdés, el papá de Trujillo. Quiero decirle a ustedes que en ese proceso había un carro negro que tenía el MPD y lo paraba en la puerta. Yo era de lo que iba, pero como yo estaba en el movimiento sindical, me decían que no me metiera mucho al local, pues yo siempre iban elementos muy raros, que 15 años, Pavinito se metía en el MPD en ese tiempo. Lo voy a escribir eso en estos días. Quiero decirle a ustedes que en ese proceso tan hermoso, el MPD planteó un movimiento. Había un hombre llamado Fello La Londrí, le decían La Sigua, un morenito. Él yo caí preso cuando en una lucha que tuvimos con la dulcera. Quiero decirle eso, cosas que sucedieron. Entonces fíjese, ese Sigua, que era un tipo democrático del pueblo, antitrujillista, cuando se armó la cuestión de que Balá tenía una reunión, el Sigua fue con un grupo y le dio una pedra a Balá, que le partió el labio inferior. Ahí se lo partió. Balá cogió esa horda y subió allá y acabó, quemó todo. Una serie de cuestiones grandísimas. Esa fue la pedrada de Sigua famosa que se dio. Hay otra cosa más importante: el hombre que puso en el obelisco una bandera del movimiento popular dominicano. Y en ese interín se desarrollaron luchas tremendas, donde precisamente le pusimos al PRD Partido Dominicano. ¿Por qué? ¿Por qué le pusimos al PRD Partido Dominicano? Porque el PRD planteó en el país que se podía hacer elecciones en el país con ranfo y se podía desarrollar un criterio de
Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, y el problema de, no, el otro nombre era los trujillistas para el nuevo gobierno que venía, que fueron los cívicos que estaban levantando con una posición antitrujillista tremenda, y decían lucha contra el remanente del trujillato. En ese sentido empezaron ese movimiento de lucha, y cuando tumbaron el MPD, que Andrés estaba preso, me acuerdo que Chichi lo fue a ver, y vinieron los periodistas y le preguntaron: Andrés, ¿cómo? Le dicen, fue golpeado con tusa. Dice Andrés, no fue con tusa, fue con hierro. Eso está con su pie, ahí se ve en el periódico. Es decir, que esos tiempos eran unos tiempos que toda la lucha la tenía el MPD arriba. Pasamos un momento después, yo fui bueno, no voy a comentar eso para no alargar más la cosa. El problema es que el MPD se desarrolló como el partido que luchaba contra los presos que eran en la 40, Manolo Tavares, y tenía una lucha constante con dos bozunas gigantes que de ahí. Cuando, antes de eso, el MPD propone una bandera, primero estaba ya en Sinamoa, en la avenida Mella, un sindicato de Sinamoa que se llamaba así, y ahí se puso el MPD y trajo para la Duarte, le dieron ese pedazo un rato, una bandera blanca y rosada. Oigan bien eso, que ustedes no sabían eso. Después de ahí salimos y nos subimos a la calle Caracas, ahí donde vivía un tipo negativo, y su papá muy bueno, Ramón Pinedo, la mamá Grecia, Miriam, la hermana. Pero ese hombre hizo un juego que también lo hizo cuando máximo, pero no vamos a entrar en eso. Lo que vamos a entrar, que del 60 al 70 el MPD desarrolló un tipo de lucha hasta cuando llegamos al proceso de la Guerra de Abril. En ese proceso de la Guerra de Abril, el MPD tenía un comando, y ese comando se fajó con el imperialismo cuando llegó el 28. El comando del MPD, óigase bien, con muchos del barrio que había, y ahí íbamos a hacer una emboscada de hostigamiento, que no la hicimos, porque la familia entera vino a buscar a su familia, pues decía que a los yanquis no le entraban balas, que Fidel después lo dijo allá cuando nosotros nos enfrentamos por primera vez. Ustedes ven que le entran balas. Vinieron con 12 convoyes, mandamos un elemento a observar en un motor. Vienen con ametralladora calibre 30, 12 convoyes en motoneta, en camioneta, abierta atrás, 3 al norte y 3 al sur. ¿Usted sabe cuánto hacen? 12 convoyes de A6. ¿Cuánto hacen? Esa cantidad 72. se fueron. Cuando vinieron la familia a buscar a sus hijos, nos dejaron 18 gente. Hicimos ahí formación general, y el MPD, en vez de hacerle una emboscada de hostigamiento, hizo una guerra irregular relámpago. Bajamos, hubieron tremendos que no quisiera que me manden a callar, porque ya yo a los otros no los mandé a callar. Son cosas importantes que estoy diciendo. No me manden a callar, porque esta vaina... ¿Quién habló de eso? Siga, comandante. Me manden a callar, yo veo que me está poniendo la mano por atrás. No, Está bien. Entonces, quiero decirle a ustedes que el movimiento popular dominicano tuvo una época en los ingenios que desarrolló actividades para organizar todos los ingenios y toda la cosa. Habían hombres en esa época de la talla de Guarimoni, este muchacho llamado ¿cómo se llama? Luis Henao, Manuel Nao, y una serie de hombres. Gualey fue que dio más mártires. Flavio Suero y toda esa gente cayeron en el MPD. Gualey era un bastión del MPD en ese tiempo. En la zona que nosotros íbamos allá, que el MPD se formó, ¿verdad? Y salimos con una lista a organizar la gente de una forma científica. Y ahora han venido mucha gente, que fue el proceso de los comandos, como ustedes saben, el proceso de los comandos y el comando reeleccionista que secuestró al coronel Porren, de Coronel. Quiero decirle a ustedes que eso fue uno de los momentos más grandes, pero políticamente le salió muy caro a la organización, al movimiento que se dio, cuando el hecho más grande que se ha dado en América Latina fue el secuestro del coronel Porren. Quiero decirle a ustedes que cuando entra el balaguerato, óigase bien, entró de una forma
a través de la intervención yanqui. Ya lo hablé un poco. Cuando nosotros echamos la batalla relámpago, que se nos fueron toda la gente, el MPD esa batalla la echó frente al frente de Tallita. Óigase bien, cuando salimos y bajamos, encontramos sangre y encontramos granada. Es decir, que hubo uno que se con un golpe en un dedo. No voy a decir más de ahí. Esa gente se fueron y se subieron en una casa frontal a Palacio, donde estaba la reacción. Oiga bien, oigan esto. Ahí mataron a Tomás Fernández Domínguez, el general del hombre de la lucha de la revolución. Ahí mataron a Juan Miguel Román. Ahí mataron a Euclides Morillo. Ahí mataron a Lidio Capozzi y mataron a toda esa gente. Yo escribí y dije lo siguiente: nosotros teníamos que hacer una guerra de aniquilamiento y ese combate y matarlo a todos, pero nada más fue el MPD que estuvo ahí. No podíamos hacer más de lo que hicimos. Entonces, esa gente lo mataron. Oiga bien qué pasó. Le cuidamos los bancos. En vez de haber formado un comité con los militares, hablar con Camaño y con todo el mundo, vamos a formar un comité y vamos a coger los cuartos de los bancos y vamos a repartirlos para seguir la guerra. ¿Por qué no triunfó la guerra de Abreu? No falló, porque nosotros no perdimos la guerra. Pero ¿por qué no triunfó? Porque nosotros teníamos que agarrar todos esos gente, todos esos hombres carismáticos que habían ahí y a verlo lo que estaban alrededor de aquí y ya, pagarle 3 meses que no le habían pagado a los guardias ni a la policía y a los generales, y un hombre carismático que conocieron, sea primo de un general, de una vaina, un coronel, un capitán, y decirle: mire, o reunirse con Camaño, nosotros tenemos el dinero de los bancos aquí, porque esta guerra hay que seguirla en el interior. No se puede tener la guerra en el distrito, hay que llevarla para el interior. Cuando Camaño nos planteó eso, no había realidad. Ahí mataron a Sosa Duarte, mataron a Carañao, mataron a Sosa Duarte, Carañao y La Garza. El comité central, el comité provincial se fue entero de San Francisco de Macorís. Con eso, de San Francisco. Ahí cayó en la guerra en San Francisco Rodrigo Lozada, Muni Moreno, cayó Muni Moreno y cayó este señor también, Muni Moreno, Rodrigo Lozada y Sóstenes Peña Jaque del 14 de junio. Cayeron, ya ustedes saben, una gente. Y óiganse bien, llévense eso en la mente. Aquí hay gente en la calle que dicen que el MNPD no participó en la guerra de abril. Denle una galleta al que usted oye que diga eso. Entonces, miren bien lo que les voy a decir. El MPD después se preparó en Los Ingenios y llevó un trabajo en Los Ingenios que estábamos por arriba del 14 de junio, porque el 14 de junio en la guerra de abril estaba dividido, se dividió. Y entonces ahí vino Pimontar y le voy a tirar una ley matemática y a la vez académica. Ustedes saben cuál es la función de dos cuerpos distintos, ¿verdad? Los que están en la universidad. La función de los cuerpos distintos genera un tercero. Pismo está practicando vagabundería. El MPD, más que bien, practicando el masismo. El MPD practicando el masismo. ¿Sabe qué pasó? Esos dos cuerpos distintos se formó un Pacoredo, un maldito Pacoredo. Entonces, con eso quiero decirle que en el país se han desarrollado una serie de cosas como esta que voy explicando. Ya le dije el problema de por qué cambió la bandera. Nos instalamos otra vez en el primero, después fuimos a la Caracas. Eso fue la trayectoria que tuvo el MPD en ese tiempo. Entonces nosotros, oigan bien esto claro que les voy a decir. Trujillo, oigan bien, con sangre, fuego, persecución y muerte, creó el capital originario en este país. A los economistas no lo han dicho. Aquí hay un descenso en el capital originario que creó Trujillo. ¿Cómo se ve? ¿Cuál era la espina dorsal del país? No era la caña. El edulcorante más valioso que hay todavía, no ha salido otro. Y los yanquis inventaron un silo de maíz rico en fructosa para metérnoslo aquí. Y cuando llegamos la caña de azúcar para allá, la devolvían. Entonces Balaguer tira esto. Si no me aumentan la cuota, yo renuncio. Dando a entender que fue los yanquis que lo pusieron. ¿Ustedes ven claro? Y hay más. Dijo un Oaxaca Olivero que todas las elecciones que ganó Balaguer fueron mañana. Viene bien en el país que estamos viviendo. Entonces nosotros no hemos podido arrancar
que todos los trujillistas no metieron en un gobierno. Ahora hay un movimiento muy bonito. Esa gente que están ahí en Curul, hay que luchar por sacarlo de ahí. La Miranda, el pueblo, el partido está metido ahí con los revolucionarios y con la gente de lucha. El problema de la Barrigol no puede, señores, de 38 años, cuando ellos saquen su cuarto, que nos van a pagar nosotros. Oiga, qué relajo. Entonces, Leonel, no podemos entretenernos con Leonel, que tiene el PRD dividido. ¿Qué tenemos que hacer? Agarrarlo nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Defender la Loma Miranda. Preparar a este pueblo con el criterio del MPD. Organizar la vanguardia, que es el pueblo. Tenemos que estar en esos reunioncitas que se dan con esos partidos de izquierda, bien, pero no son la vanguardia. Usted sabe lo que dijeron un grupo de ellos. No tenían 3 gente y dice uno, vamos a hacer una fusión. Que el que habla de fusión es porque no tiene fuerza. ¿Te das cuenta? Entonces el MPD es un partido que tiene en el seno del pueblo, arraigado. Mire, dimos un congreso del Falpo. ¿Saben lo que está haciendo los Carapálidas? Este movimiento popular dominicano que estamos representando nosotros, libra por libra es el MPD. ¡Patria muerte! ¡Venceremos! ¡Patria muerte! ¡Venceremos! ¡Patria muerte! ¡Venceremos! ¡Patria muerte! ¡Venceremos! ¡MPD! ¡Interno libre! ¡MPD! ¡Maldita ley dicha! Óigase, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? En su segunda década, ¿verdad? Empezó su segunda década. Ustedes saben que aquí el capital originario no hay. ¿Y qué vamos a hacer con la vaina de las águilas? Con la bahía águila. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nosotros, que ustedes les voy a decir una cosa. Mira, si tronaba el cielo, si se daba un movimiento en el mar, se lo pegaban al MPD. Por eso se creó el trono Machepa. Coño, coño, este mocano, este hombre mocano. Miren, el trueno de Mapeyepa, hasta Fidel dijo en Cuba, habló de allá, hablando de los truenos de Mapeyepa. Pero ¿sabe qué pasa? Que habían unos oportunistas que no querían que el men, un hombre viejito como usted lo ve, fuera representante de los truenos ya. Y me sacaron de Moca. Hicieron una reunión para sacarte, pero ya eso es una historia que me puede contar. Entonces yo quiero decirle, mire, organizar pueblo para ponerlo al frente de esos curules que están ahí. Hoy, ¿cómo que están así? Aquí hay una serie de encantadores de serpientes con vocablos embellecidos, pero son agentes que no están en nada, que embellecen las palabras. Pero dice Carlos Marx y los clásicos que el problema no es el problema de embellecer los discursos, ni tampoco los programas. Valen más pasos prácticos que una docena de programas. Y el MPD está preparado para dar pasos prácticos. Exactamente. Tenemos, señores, tenemos ya formado en el este un organismo que se llama Los Veteranos Del MPD. Y vamos a ir formándolo por todas partes. Y quiero que aquellos veteranos se acerquen a nosotros, porque aquí solamente el MPD. Y oiga bien, los partidos, yo no quiero llamar el partido, es que es un relajo los partidos. Vamos a llamarlos fuentes. Aquí improvisadamente los fuentes de lucha. Fuentes de lucha, vamos a decirlo así. Porque oiga bien lo que les voy a decir. Las fuentes de lucha tienen, ¿tú sabes qué tienen? Tienen forma principal de organización. ¿Usted sabe lo que se llama forma principal de organización? El ejército, que da poder y da comida. Entonces, los militares en la puerta tienen un letrero que dice: todo por la patria. Vamos en cada provincia a levantar un militar, porque en este país se necesita un militar que se case con la gloria que es el pueblo y se divorcie por completo con el imperialismo norteamericano. ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Esto no lo aguanta nadie! ¡Todo el mundo para la calle! Domingo Zorrilla, de la Romana. Yo quiero que tú menciones algo. Cuando yo estaba preso en la victoria, de la explosión del color, que él participó en eso y había ¿cómo se dice? Participación militar también. Ustedes saben la explosión del pueblo aquí. Que lo escriban mejor, que lo escriban en el periódico. No, que yo me estaba preso.